Iniciamos Sustraya desde el BEC, donde se celebró una nueva edición de la Feria Gustoco, una apuesta por la promoción de productos alimentarios cercanos y de calidad. En las noticias les hablamos de las capturas de anchoa por parte de nuestra flota de bajura y del programa Suspertze Plana. Judith y Aitor son dos jóvenes ganaderos que manejan en ecológico una ganadería de vacuno lechero. Con su producción elaboran diferentes tipos de quesos. Finalizamos desde La Bastida, donde se está poniendo en marcha una ruta que pone en valor los lagares rupestres. La pasada semana, el BEC de Baracaldo celebró la 6ª edición de Gustoco, la feria de producto alimentario y gastronómico de referencia en el mundo agro. Gustoco abrió sus puertas el viernes y la mañana estuvo dedicada a profesionales. Previo a la apertura, los expositores ultimaban los detalles en sus puestos. Es una feria que combina exposición con catas y degustaciones. En la zona de actividades tuvieron protagonismo los shows cookings de la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao. Los expositores provenían de todos los rincones del estado. Algunos son habituales de esta feria, como es el caso de Tomates Herrera. Y venimos porque tiene una gran aceptación nuestro producto y hay que pensar que traemos un tomate que no se encuentra en los supermercados. Es un tomate autóctono, es decir, aquel tomate que no está retocado genéticamente y tiene el gusto a tomate. Cuando la gente lo prueba dice, ostras, este es el tomate que yo comía cuando era pequeño. Punto de obligada visita fue el stand de la Ruta Slow. Patrocinado por ASI y el gobierno vasco, acogió a más de 25 productos kilómetro cero con catas y degustaciones. Fue un pequeño rincón para dar visibilidad a pequeños productores de Euskadi. La Ruta Slow con su marca, porque de alguna forma lo que trata siempre desde los inicios y gracias en este caso además a ASI y Gobierno Vasco de abanderar y promocionar a las pequeñas y pequeños productores de nuestra tierra, de nuestro país, de Euskadi. Lo estamos haciendo en un formato radiofónico, en Radio Vitoria, Radio Euskadi, Grupo ITV, pero con la independencia que tenemos también nos permite de alguna manera organizar eventos o sumarnos a unos como pueda ser Gustoco para ayudar, promocionar y sobre todo para que nuestra ciudadanía se dé cuenta del gran potencial gastronómico que tenemos en Euskadi. Dentro del stand Ruta Slow y en una de las muchas catas del fin de semana, se realizó una degustación explicativa para profesionales de la restauración y distribución de vinos de la bodega Eimírez de La Bastida, con quesos de Moraita de la Guardia. Los hermanos Aitor e Iñaki Mata nos mostraron los vinos a catar, 2 blancos y 2 tintos. Pues vamos a comenzar con un blanco Viura, joven, 100%, y luego vamos a continuar con otro blanco, fermentado en barrica, 50% garnacha joven y Viura vieja, 7 meses de barrica. Pues nos parece un buen acontecimiento para pequeños productores, pues venir aquí y que la gente nos conozca. Lo que vamos a catar al final va a ser el maceración carbónica, es lo que siempre se ha hecho en casa, y luego en 2019 sacamos este, que es también maceración carbónica. Hemos extraído de una viña lo que es el mosto corazón y lo hemos metido luego en barrica de 500. ¿Para qué? Para que siga teniendo toda esa fruta, pero con un toque pequeño de madera. Moraita es una ganadería de cabrino y quesería. Alicia presentó 4 tipos de queso elaborados con la leche de sus cabras. Malen Sarasúa de Leartiker apoyó a Alicia en su presentación. Voy a presentar mis quesos porque somos kilómetro cero, tenemos nuestras propias cabras y elaboramos 4 tipos de quesos que son los que vengo a presentar para que la gente los pruebe. Cosa artesana y kilómetro cero de Euskadi. Pues tenemos queso fresco, churía, tenemos un pasta blanda, un ochara, tenemos maduración y tenemos azul, todo de cabra.
Pasear por los pasillos de Gustoco fue un deleite para los sentidos. Productos ecológicos, sidra con denominación de origen, Euskal Garagardoa, vinos de Rioja Alavesa, chacolís, quesos, embutidos o conservas de pescado. Todo el abanico de la gastronomía vasca se dio cita en una feria que se define en dos palabras: calidad y origen. A las 12 del mediodía tuvo lugar la inauguración oficial. Autoridades locales, forales y del gobierno vasco acudieron al acto institucional en el que Leandro Azcue, viceconsejero de Pesca del gobierno vasco, tomó la palabra tras el aurresku de honor y corte de la cinta. Posteriormente, la comitiva recorrió y visitó los diferentes stands. Desde el BEC y la dirección de Gustoco se apuntó la importancia de este encuentro. Bueno, pues Gustoco significa el gran encuentro del mundo agro que ofrece todo tipo de productos artesanos, kilómetro cero, elaboración con mimo y producción local, ¿no? Es el evento en el que no solamente por parte del País Vasco, sino por parte de productores de todo el ámbito nacional confían para exponer todos los productos que elaboran con todo ese mimo que decimos y que constituye además una oportunidad única para entrar en contacto con los profesionales, tanto la distribución como el canal Horeca. Gustoco se cerró con un balance muy positivo en exposiciones y visitantes. Es una feria que da protagonismo a pequeñas empresas y productores para darse a conocer en los mercados con un trato directo. Las capturas de anchoa por parte de la flota de bajura de Euskadi están registrando muy buenos datos. La campaña, según datos de los estudios de la biomasa que realiza ASTI 2 veces al año, se estima muy buena. La pesquería ha cogido ritmo y el tamaño y la gran cantidad capturada abaratan su precio en lonja. Por otra parte, en un acto presentado en el caserío de Ibon Lasuen de Abadiño, la Diputación Foral de Vizcaya ha presentado su apoyo al primer sector con el balance del primer año del Suspertze Plana. Se han invertido 2,5 millones de euros en una iniciativa acordada con el sector agrario que aglutina 14 actuaciones destinadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, favorecer la incorporación de personas jóvenes al sector y optimizar la gestión del territorio. En el acto participaron la diputada general de Vizcaya, Elisabeth Echanove, y la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantxa Atutxa, junto a representantes de los sindicatos N y ENBA, y la asociación Lursail. Elisabeth Echanove destacó que apoyar al primer sector no es solo una cuestión económica. Es una apuesta estratégica para Vizcaya, ya que los baserritarras gestionan el territorio, mantienen vivo el medio rural y garantizan una producción alimentaria cercana y de calidad. Etxeberri-Goikoa es un caserío del barrio Errekalde de Olaberría. Siempre se han dedicado al vacuno de leche y cuando Aitor Aramburu y Judith García tomaron el relevo de los padres de Aitor, dieron un vuelco a la granja. Hoy les hemos visitado antes de amanecer para ver la primera tarea del día, el ordeño. Son en producción 11 cabezas de ganado y en estos 8 puntos de ordeño realizan 2 ordeños diarios. Bueno, tenemos 11 vacas y ordeñamos 2 veces al día. Ahora estamos ordeñando 9 y luego pues tenemos otras 6 novillas ya grandes y habrá otros 14 animales entre terneros y novillas jóvenes. Aitor, conocido como Ambu, está ayudado en el ordeño por Jordi. Ambos se complementan en esta labor. La recría de su raza Montbéliard la hacen con sus hembras y la mejora vía macho la realizan mediante inseminación.
Toda la recría es de casa. Cruzamos algunas veces si queremos que el ternero sea seguro para engorde y si no le ponemos Montbélier y es la que queda para ser vaca. Compramos el semen, pues no es fácil encontrar semen de Montbélier y nos viene de Madrid un chico cada X meses y de ahí conseguimos la inseminación. Toda la leche obtenida se queda en casa para elaborar lácteos. Sí, elaboramos el 100% de la leche que producimos, unos 55.000 litros al año, y luego utilizamos también para los terneros, pero toda la leche se queda aquí. Al terminar el ordeño, va amaneciendo dejando ver un maravilloso paisaje dominado por el Chindoti. Es un paraje espectacular. Tras el ordeño comienza la alimentación de los terneritos. Al más pequeño le dan biberón. El resto de reses recibe su dosis de una mezcla de productos locales, todo en ecológico. Esto es una mezcla de maíz, cebada y guisante. Es lo único que lleva y es lo que utilizamos tanto para las vacas como para los terneros. Intentamos comprar todo cerca de aquí, a cerealistas de Navarra o Álava, y nos lo mezclan en la cooperativa de Olaverría y es lo que utilizamos. Los tres elementos, el maíz, la cebada y el guisante, son en ecológico. No lleva nada más esta mezcla y entonces tenemos que utilizar luego las piedras de sal para que obtengan los minerales necesarios los animales. Como nos comenta Ambu, la alimentación es una de las bases de las granjas ganaderas, y más cuando elaboran lácteos. Yo creo que es todo. Para nosotros la mejor vaca es la que menos problemas da y para eso tener que tengan una buena alimentación equilibrada entre el forraje, el pasto, el cereal, pues es esencial. Tanto para que produzcan bien como para que estén sanas. Etxeberri Goikoa basa su trabajo en una ganadería extensiva. Manejan 10 hectáreas de terreno y el pastoreo es fundamental para Ambu y Judith. Ahora el mal tiempo no permite que las reses vayan a los pastos. Manejamos un poco más de 10 hectáreas y para nosotros el pastoreo es lo más importante. Ahora este invierno ha sido bastante duro y han estado dentro, pero si no durante la primavera, verano, solo los metemos a casa a ordeñar. Pastorean en distintas parcelas, hacemos rotación, procuramos que siempre tengan sombra y agua disponible y nuestra producción va muy relacionada con el pastoreo. Luego, claro, tenemos que hacer heno y ensilado para pasar el invierno, pero es la base de la producción. Jordi limpia la sala de ordeño y todo el establo. La limpieza es otro de los pilares de esta ganadería. Al final, por la salud de ellas, de las vacas, pues la alimentación, que hagan ejercicio y la limpieza. Y luego trabajando con leche, pues la importancia de la limpieza todavía es mayor. Es un producto muy delicado. Intentamos mantener una limpieza pues, en todo el proceso, tanto con los animales como en el ordeño, como en las instalaciones de elaboración. Y es un punto clave, tanto para evitar enfermedades como para la calidad del producto. En un pequeño descanso dentro de las numerosas tareas del día a día, Aitor nos presenta el caserío. Bueno, en este caserío llevamos unas cuantas generaciones ya con vacas de leche, por lo menos desde mi bisabuelo. Luego, tanto yo como Judith estudiamos ingeniero agrónomo, pero en un momento dado pensábamos que no era viable un caserío de estas dimensiones y con poco ganado. Pero hicimos un viaje a Austria y Suiza, que vimos cosas parecidas, viables, haciendo transformación de productos, venta directa, en ecológico, y ahí empezamos a pensar que igual sí que había posibilidades. Luego aquí también había referencias como Gregorio, Fermín, y vimos que era una cosa posible. Entonces, cuando llegó el momento de o tener que coger, o tener que dejar, o olvidarte de que tienes esto aquí, pues decidimos coger y hacer una apuesta por seguir, y entonces lo que añadimos fue pues la parte de inscribirnos en ecológico, de transformar y de trabajar la venta directa.
La producción en ecológico es por su fuerte compromiso con la tierra. Es la manera en la que pensamos y es la manera en la que hacemos, porque creo que es una manera de hacer lo que dices y lo que piensas. Es un modelo de producción que lo aprendimos de mis padres, que ellos también pastoreaban la vaca, intentaban prevenir las enfermedades y no utilizar antibióticos o químicos a menos que fuera estrictamente necesario. Y es lo que venimos haciendo ahora. No ha habido ningún cambio en ese concepto. Es una cosa en la que creemos y creo que además, si la agricultura y la ganadería va a tener futuro, tenemos que ir a modelos de producción cada vez más sostenibles y más en equilibrio con el medio ambiente. Otro compromiso con la sostenibilidad en Etxeberri Goikoa es la utilización de energías renovables. Placas solares y baterías son parte de este compromiso personal. Es verdad que le damos mucha importancia al sistema de producción, no solo a que el producto sea un producto sano y rico, que es también muy importante, pero que todo el sistema vaya acorde con eso. Y entonces intentamos cerrar ciclos, engordamos los terneros, con el estiércol hacemos compost y utilizamos para la huerta o los pastizales. La energía intentamos generarlo nosotros, luego mediante baterías la guardamos para utilizarla de noche. Y un poco son todos esos conceptos los que intentamos ir trabajando día a día. Judith y Ambu optaron por la raza Montbélier, ya que se adapta perfectamente a sus necesidades y modelo ganadero. Estos son unas vacas Montbélier, esta es una novilla joven. La elección fue un poco por el tipo de manejo que tenemos, que hacemos en ecológico, mucha pendiente, pastoreo casi todo el año. Entonces buscábamos un animal que fuera rústico, que diera pocos problemas, que pastoreara bien. Y conocimos la Montbélier en Jura, en Francia, en un viaje, y ahí me gustó. Luego muchos amigos de Iparralde tenían también Montbélier, y es una raza pues bastante lechera, muy rústica, que venía perfectamente a nuestro tipo de caserío. Etxeberri Goikoa es un caserío diversificado. Ambu va a dar de comer a gallinas, pollos y repasar la huerta y frutales. Judith, mientras tanto, se encuentra en la quesería y, ayudada por Xavier, ya han calentado el tanque de leche. El queso da valor añadido a la ganadería de Etxeberri Goikoa. Hoy estamos elaborando un queso semicurado, le decimos. Bueno, es un queso muy tierno de pasta prensada que, bueno, eso es, que le llamamos gasta, tanta y gasta. Tenemos una producción pues, unida un poco a la dimensión de este caserío, entonces es una producción que es un tamaño, diríamos, pues que requiere que la leche que producimos la transformemos para que, bueno, pues darle mayor rentabilidad a la producción ganadera y en este caso a la transformación. Entonces sí, en nuestro caso es muy importante porque, bueno, pues es una producción reducida, producimos en ecológico, cuidamos mucho la calidad, entonces pues nos interesa ser nosotros los que transformamos la leche. Comercializan su producción en mercados y pequeños comercios y todos los miércoles son fijos en Ordicia. Hacemos diferentes tipos de queso, la marca que utilizamos es Belleco Gaztak y pues hacemos un queso que es semicurado, es tierno, lo vendemos con 2-3 semanas. Hacemos otro tipo de queso que es de pasta blanda, es un queso muy cremoso. Otro tipo de queso de coagulación láctica, también es muy untuoso. Un queso azul, mantecoso. Y luego hacemos pues crema de queso, queso fresco, requesón también, y en la época de primavera-verano hacemos un queso curado también. La comercialización del queso es bastante directa, le vendemos en diferentes tiendas de Guipúzcoa, bueno, en casi todas las comarcas yo creo, pero luego de manera directa vendemos en la Feria de Ordicia todos los miércoles y luego en varios grupos de consumo del Goierri.
Belle Cogazzac es una marca de quesos de vacuno de calidad y en ecológico. Es el resultado del esfuerzo, entusiasmo y buen hacer de dos jóvenes que apostaron por una ganadería sostenible e integrada en el entorno. Rioja Alavesa es una comarca de grandes riquezas. Paisaje, cultura, gastronomía o historia son algunos de los grandes valores del sur de Euskadi. Desde la cuadrilla de Rioja Alavesa y desde la Ruta del Vino trabajan en su promoción a través de un modelo de turismo sostenible. Ahora se está desarrollando y acondicionando la llamada Ruta de los Lagares Rupestres. Chema, presidente de la cuadrilla, y José Manuel, responsable de la Oficina de Turismo de la Bastida, se acercan a comprobar el estado de las obras del Lagar de la Mota. La inversión de toda la ruta ronda los 100.000 euros y cuenta con subvención de fondos europeos Next Generation. Lagares como este inundan la localidad de La Bastida. Muchos de ellos se encuentran en casas, aunque aquí el edificio desapareció. Son lagares interiores que sustituyeron a los rupestres. En estos lagos se elaboraban vinos jóvenes, frescos y afrutados, un tipo de vino característico de esta tierra. Es la recuperación de la ruta de los lagares rupestres de La Bastida. Es una de las 27 actuaciones que estamos desarrollando con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que está financiado con los famosos fondos europeos Next Generation. Es un plan que consta de 4 ejes, concretamente los lagares rupestres son la actuación 5 del eje 1, que es transición verde y sostenible. Porque estos fondos tienen dos patas fundamentales, que es la pata turística y la pata de sostenibilidad. La ruta de los lagares comienza aquí, en La Mota. Luego deriva hacia los lagares rupestres que se encuentran en el extrarradio de La Bastida. 7 lagares los que se van a poner en valor y lo que va dirigida sobre todo pues es al turista internacional, al turista de la comarca. Aquí lo que se pretende pues es desestacionalizar el turismo, descentralizar el turismo, que no esté siempre concentrado en ciertos núcleos, bueno, que vaya por todos los pueblos, que se vean cosas diferentes, complementar el enoturismo. Se trata al final de que el turista pues, pueda estar más tiempo, que tenga otras cosas que hacer, que no solo sea un tema de excursión, de visitar bodegas e irse, sino que diga, oye, pues tengo también esto que es interesante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista antropológico, arqueológico. José Manuel nos explica el funcionamiento del lagar interior, que se utilizaba para vino y también para aceite. Estamos en el lagar de la Mota. El lagar de la Mota es los restos que quedan de un antiguo lagar del aproximadamente el siglo XVI, donde hacían vino. Debajo de las escaleras de cada casa había vino. Lo que no había es agua en las casas. O sea, imaginaros la cantidad de vino que podía beber la gente por aquel entonces. Y estamos en una estructura en la que aquí vemos lo que es el lago, que se llama el lago. Normalmente tenían unas medidas de 3×3×3, donde en época de vendimia se echaban las uvas por la parte de arriba y luego obviamente había que pisarlo, ¿eh? Entonces para pisarlo se hacía con un sistema que tardaba como unos 3 días. Hay un agujero en la parte baja por donde salía el mosto y por el otro lado se recuperaba ese mosto que fermentaba en el mismo lugar. Y en este lagar en el que estamos tenemos la suerte también que tenemos ahí un agujero que certifica que había una prensa que posiblemente también se utilizara no solo para los restos de las pieles que habían estado en el lago, sino también para la oliva. En La Bastida hace muchos años, estamos hablando de hace muchos cientos de años, había una superficie plantada de olivo también muy grande, con lo cual tiene su lógica que bien en octubre pues estuvieran con la vendimia de la uva y a partir de noviembre pues empezarán también con la de la oliva como tal. Poco a poco se irán recuperando este y otros lagares de La Bastida.
En la Bastida tenemos la suerte de contar con muchos lagares rupestres que rodean el pueblo. Es el lugar del mundo donde más lagares rupestres se pudieron encontrar concentrados en una extensión tan pequeña, y desde hace años venimos intentando promocionar que la gente los visite y conozca esa parte de la cultura del vino que es todavía anterior a este lagar en el que estamos, y gracias ahora a las acciones que se van a tomar desde la cuadrilla de Rioja Alavesa, pues vamos a poderlas poner ya en valor, que va a hacer que la gente, no solo acompañados, como casi tenemos que hacerlo ahora obligatoriamente porque no sabemos muy bien dónde están, entonces pues tenemos que ir uno de nosotros con ellos, pues gracias a la actuación de la cuadrilla vamos a poder facilitar que la gente los visite de manera autónoma y pueda aprender un poco más sobre esa cultura que baña este pueblo. Acompañamos a Chema y a José Manuel a uno de los lagares rupestres más visitados. Se trata del de Santurnia. Se construían de forma sencilla, sobre rocas elevadas a unos pocos metros sobre las viñas. José Manuel y Chema recorren el lugar mirando el panel explicativo. Es que ahora sí que estamos en el típico lagar rupestre, que está, pues eso, excavado en la roca, en terrenos que se solían hacer aquí, un ejemplo muy típico, unos metros por encima de donde estaban las viñas, y que se hacían, pues eso, en terrenos rocosos, pobres y áridos, en los cuales pues se traía la uva y se pisaba aquí. Estamos en el municipio con más lagares rupestres del mundo, y la ruta recuperará 7 de ellos. Trata de valorizar 7 lagares, incluyendo el que hemos visto de la Bastida, que no es un lagar rupestre al uso, pero que va a ser como el inicio de la ruta. Aquí en la Bastida hay muchísimos lagares rupestres similares al que estamos, pero se actúa sobre 7 de ellos. José Manuel nos explica un funcionamiento sencillo y basado tras el pisado en la gravedad. Un lagar rupestre es muy sencillo, en el sentido de que se traen las uvas a este alto, se depositan en este pequeño agujero que tenemos aquí y se pisa. Al pisar, de manera natural va saliendo un zumo, que ese zumo, por gravedad, tal como está diseñado este agujero, pues va cayendo a una fosita, donde ahí se depositaba lo que es el mosto, y era el mosto lo que se transportaba luego a las casas, facilitando también de ese modo un poco la logística, ¿no? En lugar de llevar un amplio volumen de sarmientos, pues llevaban un volumen de mosto inferior que luego pues fermentaba en las casas. Estos lagares datan del siglo IX al siglo XIII. En el siglo XIV se introdujo la madera para prensar la uva. En este lagar tenemos la curiosidad de que fue un lagar que primitivamente, posiblemente desde el siglo IX, se venía utilizando y que posteriormente se modernizó instalando una prensa de madera. Una prensa de madera que tenía los ejes típicos, ¿no? Tenía su estructura que se ponía sobre ese agujero donde luego se iban a aplastar las uvas, con una roca para luego poder ir presionando los marranos, que se llaman así las maderas que iban aplastando esas uvas, para que no fuera el hombre, sino la propia maquinaria quien hacía ese trabajo. Pronto podremos disfrutar de una ruta que nos habla de una de las muchas historias y cultura de una comarca única y singular.